Hoy, en Sin Duda #Asesórate, vamos a platicar del Geoeconomics, un análisis económico y fiscal que realiza Garrido Licona. Estas perspectivas que ayudan a la toma de decisiones. Adicional, vamos a platicar sobre el precierre fiscal 2024, pero solo enfocado en deducciones. ¿Qué requisitos necesitas? ¿Tienes intereses? ¿Pagos al extranjero? Esto y más en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y durante esta hora vamos a platicar sobre temas de negocio, temas empresariales, temas de impacto, temas económicos, que es uno de los que vamos a platicar el día de hoy, de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual le doy la bienvenida, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? Muy bien, Daniel, muy buenas noches. Un nuevo martes para platicar sobre temas de negocios, temas económicos. El día de hoy vamos a platicar sobre un reciente entregable llamado Geoeconomics, que es un análisis económico de lo que ha sucedido hasta septiembre de este año, que vamos a decirlo, es muy importante visualizar esto por los factores políticos, económicos que hoy en día son muy relevantes. Sí, creo que debería traer información muy relevante este Geoeconomics, porque pues, acaba de pasar las elecciones, tenemos nueva presidenta y eso cambia los factores económicos, déjame decirle de alguna manera. De acuerdo. Son incidencias que te pueden repercutir, ya sea en tipo de cambio, hubo por ahí decisiones de disminuir la tasa de interés, que todo eso al final se tiene que evaluar y puede impactar ya sea a los negocios, a los empresarios por inversiones que pueden tener o inversiones que pudieran o que tenían pensado hacer en nuestro país. Sí, y para hablar de este tema y darnos un pequeño preámbulo, pues voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Eduardo Baños, socio director del área de precios de transferencia en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Hola, Fidel. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo les va? Todo bien, pues mira, pues iniciemos, o sea, platícanos sobre este entregable, este análisis que hicieron recientemente, tiene menos de una semana que se publicó. Sí, pues como bien lo mencionaron ustedes, es un análisis económico que hacemos. Tratamos de consolidar todas las cifras financieras, económicas, macroeconómicas que impactan a la economía y sobre todo a las empresas, ¿no? A los empresarios, a los emprendedores, y hacemos una lectura, un análisis de esos números para la toma de decisiones y para ver cómo nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no? La verdad es difícil encontrar luego este tipo de documentos que consoliden todo este tipo de información, porque la verdad es bastante información y hablamos de temas varios, ¿no? Hablando de crecimiento, tipo de cambio, inflación, ingresos tributarios, exportaciones, importaciones. Entonces, todo eso en un mismo documento para que facilite la toma de decisiones en las empresas. Este documento, y de hecho lo estoy viendo en este momento, son 65 páginas. O sea, sí es un análisis arduo y de cómo se ha comportado. ¿Cuáles son los puntos más importantes que nos podrías platicar sobre lo que han visto a esta fecha? Sí, mira, lo más relevante es, bueno, esta publicación se hace de manera trimestral. La última fue con corte a septiembre y como saben, pues la publicación de las cifras no se hace hacia el cierre de septiembre y el 1 de octubre ya tenemos las cifras. No, hay que esperar un par de semanitas, 3 semanas para que se publiquen. Hacemos la consolidación y lo que vemos de relevante pues es los temas que se han visto y lo que bien comentaste al principio, Fidel, derivado del cambio de administración, entra la nueva administración, el nuevo sexenio y todas las noticias que vienen a afectar todas estas variables, ¿no? Creo que de los principales que podemos abordar ahorita es el crecimiento del país, ¿no? Pues ese crecimiento la verdad se ha visto mermado pues al cierre del sexenio y al cierre del trimestre lo que vemos y con miras al cierre de 2024 la verdad vamos a crecer muy poco, va a ser incluso menor del 2% como lo estamos vislumbrando y no solo nosotros sino tanto México como organismos internacionales y pues digo, sea alarmante o no, pues es un indicador que hay que tomar en cuenta porque pues es la foto de cómo nos está yendo como país, ¿no? Y muchos podrían decir que tu comentario es muy positivo, déjame llamarlo así, optimista, porque yo también he estado revisando algunos periódicos o revistas y publicaciones de ciertos economistas
y muchos dicen que a lo mejor hasta puede haber una recesión en el país. O sea, que puede llegar a haber un crecimiento cero. Creo que eso que tú nos estás diciendo puede ser una buena noticia. Digo, cada quien lo ve de una perspectiva distinta. Que puede ser, digo, la verdad, por eso es muy interesante este tipo de información al momento de visualizarla, cómo se determina, cómo llegamos a esas conclusiones. Creo que es lo relevante de esto, porque a mí, si tú me preguntas como empresario, pues a mí me interesa saber cómo va a andar el tipo de cambio, si va hacia arriba, para ver si tenemos que tener ahí una reserva, porque muchas veces tenemos algunos compromisos en monedas, en tipo de dólares. Sí. Podemos tener deuda, entonces que también la tasa de interés se vuelve relevante para nosotros. Y el más importante, como bien decías tú, hacia dónde va el país, ¿no? Sí. Porque ahí eso puede llevarte como empresario, como director general, a decidir tu estrategia de negocio del siguiente ejercicio. Porque de verdad uno no parece, pero todos estos rubros te pueden llevar a tomar decisiones que que pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿no? Porque si tú decides invertir y a lo mejor el tipo de cambio se va a la alza, pues a lo mejor puedes perder. O si la tasa de interés sube o baja, pues también te puede jugar para este tipo de inversiones. O para el momento de ¿sabes qué? Oye, voy a contratar una deuda, necesito un préstamo para poder hacer este negocio. Entonces, si la tasa de interés disminuye, dices, bueno, entonces puedo yo manejar, igual incluso puedo pedir hasta un poquito más. Sí. Pero si de repente la tasa de interés va a subir, o lo considero una tasa fija, una tasa variable, o sea, son tantos factores que te pueden jugar para la toma de decisión de un empresario, de un accionista, de un director general, que por eso yo veo el valor de este tipo de documentos. Sí. Para mí es súper importante porque te ayuda al momento de analizar, de revisar cómo sacaron estas cifras, a que tú puedas tomar una decisión con una perspectiva distinta. Creo que esa es la parte importante de este tipo de documentos que se emiten. Totalmente. Que mencionabas que es un documento consolidado. O sea, al final también puedes encontrar tal vez un análisis de algún punto como el tipo de cambio, pero el hecho de tener tantos factores en un solo documento creo que es muy nutritivo, ¿no? Sí, y algo bien relevante que van a encontrar ahí, ya les incluiremos aquí en la descripción donde podrán encontrarlo, es que marca la tendencia, ¿no? Lo que ha pasado no solo en este último trimestre, sino en todo el año, ¿no? Y con una perspectiva a futuro. Bien comentaste, Fidel, nosotros lo vemos como hasta la boleta de calificaciones del país, ¿no? Así de pues cómo estamos, cómo nos están viendo otros países, cómo estamos saliendo nosotros, y son indicadores que todos los países tienen y México con más razón, ¿no? Algo bien relevante pues es que se acumularon varios sucesos aquí en el país. Primero, el cambio de gobierno, ¿no? Que afecta a todas las variables que ya mencionamos. Sí. Segundo, la reforma judicial, que afecta tanto internamente como la expectativa que ven los demás países para temas de inversión, para temas de seguridad jurídica, etcétera. También faltan otros temas como las elecciones en Estados Unidos, que queramos o no, algo que también van a ver ahí es que ya México otra vez se posicionó como el mayor socio comercial de Estados Unidos, cuando China nos había sobrepasado sobre muchos. Y fíjate que este tema es muy importante. Ahorita que tú dices el socio comercial más importante. Sin embargo, están por definirse el cambio de gobierno en Estados Unidos. Sí. Que eso también puede jugar con los factores económicos. Sí. Justo. Bueno, adelante. No, adelante. No, y justo eso iba a decir, que todos estos factores son los que se ven reflejados en los números del país, en las cifras macroeconómicas, y así es como salimos, ¿no? Y queramos o no, hasta temas que vemos ya más alejados, como pues los conflictos armados, las guerras que hay en diversos países, pues afectan el tipo de cambio, afectan el costo de las materias primas, la logística, el transporte, y todo eso se ve reflejado y se ve plasmado en esto. Mira, tenemos que reconocer que afortunado o desafortunadamente, yo lo digo así, nuestro vecino es Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente por muchas cosas, porque si su economía está bien, nosotros seguramente vamos a estar bien. Pero si a ellos les llega a tener un resfriado o empiezan a tener temas también en su economía, de inmediato se refleja con nosotros. O sea, son factores que muchas veces no dependen al 100% de nosotros como país, sino dependemos, por ejemplo, en este caso, como apuntaba, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Eso es bueno, pero también depender tanto de un país te puede llevar a que si a este le pasa algo, seguramente a ti te va a tocar y pues se van a mover tus índices económicos de este y de los futuros.
meses. Sí, y también noticias que vemos justo en Estados Unidos de inversiones que se van a hacer, que después no, el famoso nearshoring, que justo lo que decías, Fidel, al estar tan cerca de Estados Unidos, pues ayuda a la economía, pero también nos afecta porque pues tenemos ese beneficio geográfico que prácticamente ningún otro país tiene, y todas las noticias de posibles inversiones, tanto en la industria manufacturera, farmacéutica, automotriz, todas las que ya conocemos, son parte de lo que la inversión en México va a verse reflejada tanto en generación de ingresos, en empleos, en logística y a final de cuentas, pues en cómo nos ven a nivel internacional como un país, ¿no? Eso es súper relevante. Vamos a dejarles el link, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a dejarles el link del documento y para que lo puedan descargar. Como para complementar, pues en este documento pueden encontrar análisis sobre el PIB. Lo estoy viendo, sobre la inflación, tipo de cambio, riesgo país, ingresos tributarios. La verdad es que es un análisis nearshoring, tasa objetivo. Es un análisis muy, muy completo. La verdad, 65 páginas que la verdad vale la pena, como bien lo mencionas, Fidel, que los empresarios, emprendedores puedan ver este tipo de análisis para la toma de decisiones, ¿no? Y si no tienen sueño, que lo lean. Está muy bonito, ¿eh? La verdad es que tiene gráficas muy bonitas, muy, muy llamativas. Entonces, los invitamos a que lo lean. Lalo, recomendación final, último comentario. Pues nada más estar al pendiente de todos estos indicadores. La verdad, todo esto nos afecta tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Pues le digo, hasta el tipo de cambio luego pues se encarece pues hasta nuestras compras, ¿no? Sí. La inflación pues también nos afecta directamente a nuestros bolsillos, y aquí nos da pues una línea de cómo se va a comportar y cómo se ha comportado en los últimos meses, para que todos tengamos una idea de cómo nos va a ir como país, tanto ahorita como en un futuro próximo. Esperamos tenerte de vuelta en el próximo trimestre con buenas noticias, porque se vienen las elecciones. Va a ser muy interesante, porque ya se va a empezar, ahora sí, yo te diría hacia dónde nos dirigimos del tema económico. Ya tenemos a nuestra presidenta, viene el cambio en Estados Unidos. Entonces creo que este cierre del año va a pintar diferente Interesante, por lo menos. Interesante. De acuerdo, interesante. Perfecto. Eduardo Baños, socio director de Precios de Transferencia Garrido Licona. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a los dos. Lalo, un gusto. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Ya platicamos sobre la publicación de Yield Economics, este análisis de perspectivas económicas, el cual dejamos la descripción para que lo puedan descargar. Sin embargo, vamos a pasar a un tema fiscal, porque también hay análisis, Fidel, tributarios, fiscales, de cómo ha sido hasta este momento. Incluso en el GL Economic, ahí mencionó Lalo. Exacto. Y tú mencionaste que viene el rubro de ingresos tributarios. Exacto. Creo que desde ahí es el tema recaudatorio. ¿Cuánto han logrado recaudar? Y que eso a su vez sí es un factor que te afecta a tu economía, porque es parte de tu PIB. Para la toma de decisiones, porque con base en lo que se visualice en tema de recaudación, pues ya un empresario puede ver, ¿no? Sí, mira, este año se ha escuchado muchísimo, en el transcurso de todo el año, del famoso plan maestro de fiscalización. Sí. Y es algo que ellos han dicho que les ha funcionado muchísimo, que incluso han ido en números muy buenos en el transcurso del año y seguramente van a seguir sobre la misma línea. Exacto. Para hablar de este tema, que es el informe de recaudación tributaria del tercer trimestre, doy la bienvenida una vez más, porque nos había abandonado, a Pablo Espinosa, socio director de Controversia y Litigio Fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía bastante. Como siempre, complacido. Te invitábamos si no querías venir, pero estaba de vacaciones. Se vale. No pasa nada. Qué bueno tenerte de vuelta para platicarnos justamente sobre este informe de recaudación. Sabemos, bueno,
platícanos, ¿qué es este informe mejor? A ver, el SAT está actualizando recurrentemente a los contribuyentes, a las instituciones, cámaras, de qué es lo que está haciendo para lograr su meta de recaudación. Y a mediados del mes de octubre emitió el último comunicado que lo que establecía es que llevaban 3.6 billones de pesos como recaudación, y comparándolo con el tercer trimestre de 2023 del año pasado, llevaban un 5.3% por arriba. O sea, ya digamos que están llegando a la meta y están superando al año pasado. Okay. Y sobre estas bases, pues tú mencionabas también algo muy importante, Fidel. Este comunicado también lo que dice en la parte final es: hemos logrado estas grandes metas de recaudación, entre otras cosas, gracias al Plan Maestro de Fiscalización, porque como todos sabemos, no ha habido hasta la fecha una reforma fiscal, no hay creación de nuevos impuestos, no hay aumento de tasas, y es ahí donde están centrando mucho su atención en ese plan. Efectivamente, digo, y si lo vemos como si fuera una empresa del SAT, están llegando a su presupuesto. Ellas sí están llegando a su presupuesto, a sus metas establecidas al inicio del año. Sí. Y creo que, como bien apunta Paolo, es un tema que desafortunadamente para los contribuyentes va a seguir. Sí. O sea, no nos lo vamos a quitar de encima porque efectivamente no ha habido un cambio en las disposiciones fiscales, alguna reforma importante. No. Para este año se visualiza algo similar. Ya veremos si para 2026 hay algo fuerte. Sí. Pero si no hay cambios y no estás aumentando impuestos, ¿cuál es la manera de recaudar y llegar a las metas que te pones al inicio del año? Pues a través de la fiscalización. Y efectivamente sí se escucha mucho ahorita el tema de comercio exterior, que en esa parte van a empezar a fiscalizar muchísimo. Se están viendo por todos lados. Ya me acabé un sector, pues ahora vamos por otro sector, porque tenemos que llegar a las metas. Yo creo que va por ahí. Y es el plan, es el famoso plan maestro. O sea, han visto que ha funcionado, entonces están yendo por sectores y por etapas a atacar y recaudar. Sí, miren, un dato, por ejemplo, muy interesante es que en 2024 el SAT está recaudando 201 pesos por cada peso que él invierte en fiscalización. Wow. O sea, si fuera una empresa, sería un negocio muy rentable. Oh. Pero si tú analizas la gráfica de los últimos 10 años, antes estaban recuperando 87 pesos, luego se fue a 90, 130, hasta que llegamos a más de 200 pesos. Entonces, sin una reforma fiscal, Fidel, evidentemente, ¿de dónde salen esos números? Pues de un plan estratégico, que es este Plan Maestro de Fiscalización, que es un documento que ha emitido el SAT en los últimos años, año tras año, en donde vienen los ejes rectores de qué sectores van a auditar. No quiere decir que porque no estés ahí no te van a auditar, eso es importante, pero también las prácticas que ellos consideran que pueden ser sujetas de fiscalización, porque es ahí donde hay algo que están haciendo los contribuyentes que no le está gustando a la autoridad y que pueden fiscalizar y obtener una recaudación por una práctica indebida o por un abuso de interpretación de leyes, aplicación de convenios internacionales, etcétera. Pero sí han centrado el esfuerzo ahí, más el uso, por ejemplo, de tecnología, el tema de materialidad de operaciones, el tema de inteligencia artificial, cruces de información. Recientemente estuve en un foro donde estuvieron muchas autoridades fiscales, es un foro abierto, y ahí ellos decían, oye, es que es muy distinto tu contabilidad versus la contabilidad que tú tengas declarada. Entonces tiene que hacer sentido lo que tengas declarado con lo que tú tengas registrado dentro de tu empresa, porque si a mí no me hace sentido lo que declaras, pues entonces ahí están las grandes oportunidades para que yo vaya y te fiscalice. Y ahí entramos a un tema todavía más amplio, que es todo lo de cartas de invitación, exhortos, oficios, que también a través de esos mecanismos se ha logrado un gran volumen de recaudación en México. Sí, y digo, sabemos que hoy en día, y bien lo mencionaba Fidel, la fiscalización va a seguir, ¿no? Sí. Creo que, y al final me gusta mucho esa analogía de una empresa que está siendo rentable. Y como bien dicen, si algo no está roto, no lo arregles, sigue ahí, porque al final va a seguir esa misma línea. Entonces, ¿cuál sería, en contraparte, la recomendación, Pablo? Hay muchos contribuyentes que están haciendo las cosas bien, pero hoy en día, ¿qué deberían estar haciendo para evitar que tengan un impacto negativo? Yo siempre he dicho que tenemos que ser preventivos, predictivos y en última instancia reactivos. Sí. Es decir, deja el litigio como última etapa. Okay. Hoy tienes que revisar tu contabilidad,
no con el uso de herramientas humanas, sino que ya tienes que implementar tecnología, porque la autoridad ya tiene implementada tecnología. Entonces, si tú quieres organizar tu contabilidad, tus registros, etcétera, a mano, ya llevas desventaja. Sí. Entonces, tienes que contratar tecnología. 2, tienes que estar en contacto directo con los criterios de la autoridad, los criterios de los tribunales, por ejemplo, para documentar temas de materialidad. Okay. Hoy se está circulando un documento que todavía no es oficial de una posible reforma en donde van a introducir a la ley del impuesto sobre la renta el requisito para que un pago sea deducible debes de tener materialidad. Oye, ¿tiene que estar en ley? No, porque ya hay precedentes judiciales, pero la materialidad de las operaciones ya se volvió parte de tu contabilidad, ¿no? Y lo más importante, creo que para efectos fiscales, así cuando tú tienes una revisión o una auditoría, ellos van sobre la materialidad. Si no existe materialidad, para ellos ya si no hay materialidad, Sí. tu gasto no es deducible. Sí. Sea el que sea, ¿eh? Sí. Sí. O sea, ya el absurdo de que fotos y Sí. bitácoras y mucha información que te piden. O sea, yo te digo, la materialidad, aunque realmente no esté estipulada, o déjame decirlo así, en la ley como tal, materialidad, Un checklist, Sí. ¿no? ya se sabe, porque ellos ya lo han venido manifestando y te dicen, oye, incluso para solicitar una devolución, si no hay materialidad de ciertos puntos, tampoco te devuelven. O sea, ya sí. para todo está. Entonces es un punto que tienes que cuidar sí o sí, porque como bien apuntaba Pablo, hay que prevenir antes que lamentar. Tal cual. Entonces el tema de la prevención hoy es de suma importancia y desafortunadamente hemos venido diciendo en este programa varias veces que las autoridades están invirtiendo en tecnología Sí. muchísimo, porque por eso y si les está funcionando lo van a seguir haciendo. Entonces los contribuyentes o los empresarios tendrían que evaluar, buscar hacer una inversión Sí. o ver la manera de poder sumar esa tecnología a sus empresas. Indispensable. Ya desde hace algunos años, 2024, ni se diga. Me llamó mucho la atención el tema que acabas de mencionar, en donde decías, es que si no utilizas herramientas, tecnología, materialidad, etcétera, te pueden negar devoluciones. También hay una cifra de recaudación del SAT que son la recaudación virtual. Ok. Es decir, no lo que recaudas materialmente, sí, sino lo sí, que no das. devuelva. O sea, lo que no devuelves o las pérdidas fiscales que tú amortizas. Ok. No es que lo recauden en flujo, pero es lo que ellos ya no van a reconocerte. Y parte de todo esto que estamos platicando, también hay un gran rubro de recaudación virtual. Era complementando este tema, porque se menciona que la autoridad hoy en día, o bueno, se dice, no devuelve, sí devuelve, solamente que es más ardua y es más dura con las devoluciones. Sí, o sea, digo, la verdad es que desde hace muchos años ha habido algunos abusos, ha habido el tema de IVA, ha habido el tema de operaciones simuladas, la creación de saldos a favor ficticios, etcétera, y simplemente se robustecen los procesos para tener una plena seguridad dentro del SAT que efectivamente lo que pidas en devolución sea procedente. Y parte también del tema preventivo, predictivo, no reactivo, es que cuando vas a presentar una devolución, pues primero asegúrate de que lo que vas a pedir por lo menos va a pasar ciertos parámetros que te va a revisar la propia autoridad. Eso, por ejemplo, también está contemplado de manera indirecta en el Plan Maestro de Fiscalización, en donde te dicen, te voy a revisar todo por estas operaciones en estos sectores, pero no solamente de una tendencia hacia determinar créditos fiscales, sino también a posiblemente negar devoluciones. Y, por ejemplo, también a mediados de octubre salió otro comunicado del SAT en donde han hecho una labor inmensa por invitar a los contribuyentes para autocorregirse. Entonces, el último comunicado que salió, recordarán, y también a toda la audiencia para hacerlo de su conocimiento, lo que dice es, si tú te quieres autocorregir y te confiesas de que debes algo, ven, platicamos, y en una de esas te condono el 100% de las multas, te doy disminución de recargos y además lo que me debes te lo dejo en 36 cómodas mensualidades. Wow. Esos temas también invitan a la recaudación. No, de totalmente de acuerdo. Incluso, digo, lo que están haciendo, y me tocó en un caso en particular, de que te dicen, tienes una carta de invitación de una revisión profunda. Sí. Pues ya no citan a un contribuyente, citan a 50 al mismo tiempo y a todos les dicen, esto y esto, tú sabes si te corriges o no. Antes yo recuerdo que era uno por uno, lo citaban. Ahora ya hacen 10 o una sesión para 50
y abarcar más de un jalón. Sí, ya ahorita ha habido muchos casos así y el último que yo escuché es vas, impugnas un crédito fiscal, está el medio de defensa pendiente de trámite y el SAT te dice ven a mis oficinas, te invito, yo sé que estás peleando, pero si quieres te invito a pagar y te doy estas condonaciones de multas. Entonces también hay un esfuerzo flexible por parte de la autoridad de buscar esa recaudación amistosa. Sí, de acuerdo. Gran tema, te esperamos nuevamente, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar sobre más temas de fiscalización porque va a seguir a lo largo del año y este sexenio. Pablo Espinoso, socio director de Controversia y Litigio Fiscal, gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta pronto. Estamos en Sin Duda hashtag asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda hashtag asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Ya platicamos con nuestros expertos sobre temas económicos, temas de fiscalización y seguimos con los temas fiscales. Fidel, ya hablamos del tema de precierre fiscal, pero es un tema que podríamos hablar episodios completos porque es mucho de qué hablar. El tema de los ingresos, el tema de las deducciones, que específicamente este tema es el que vamos a hablar en este episodio. Sí, digo, cuando tú realizas un precierre fiscal, digo, ha sido un rubro de los más importantes, como bien apuntas tú, es en los ingresos. Sí. Porque ahí vas a partir, pero otro rubro que no podemos dejar de lado es el tema de las deducciones, porque eso te puede llevar también a pagar o no pagar un impuesto. Y más que nada, ver si cumpliste con todos los requisitos para ver si esa deducción, si es deducible o no es deducible, porque hay muchas reglas que te pueden jugar para eso. Y más que nada, por ejemplo, en pagos al extranjero, que ahorita vamos a platicar, son de los temas que más foco le ha puesto a las autoridades y que está más al pendiente. Porque es una manera, déjame decirlo así, que muchas empresas o muchos corporativos multinacionales llegan a sacar recursos, sacar dinero de nuestro país y no pagar en México, no pagar en otro país, pero eso ya lo tiene bien fiscalizado y visualizado las autoridades fiscales. Entonces, se tiene que cuidar muchísimo que se cumplan con todos los requisitos para efectos de estas deducciones de los pagos al extranjero, entre otros que puede haber. Exactamente. Hace un par de semanas platicamos de este tema con nuestro experto, al cual voy a presentar en unos momentos, sobre precierre fiscal y precierre contable. Ahondamos a muy grandes rasgos, sin embargo, vale la pena traer este tema que son enfocados a las deducciones. Para hablar de este, voy a presentar a nuestro experto, Asael Apolinar, socio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Asael? Bien, muchas gracias, Fidel. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya platicamos a grandes rasgos el precierre fiscal, lo importante, mejor dicho, pero vamos a hablar del tema de deducciones, Asa. Así es, y yo creo que como comentaba Fidel, el tema de las deducciones es importantísimo para las empresas porque el SAT nunca te va a cuestionar los ingresos. ¿No? O sea, bueno, bienvenido, facturaste o no facturaste, no me importa, lo acumulas, ¿no? El tema de las deducciones es tan delicado que si no cumples la cantidad de requisitos que hoy tenemos sobre la mesa, el SAT con libro en mano te las puede negar y entonces vas a pagar más impuesto. Y justamente creo que hoy es el momento que en un precierre puedes identificar si alguna de las deducciones no estás cumpliendo con todos los requisitos. Es momento de corregir. Si son temas de forma, ir a buscar esa documentación, esa información que hace falta, o bien si son temas de fondo, pues hacer un análisis mucho más exhaustivo, ¿no? Y hablando de requisitos, bueno, están los obvios, o sea, los que conocemos todo el mundo. El tema del CFDI sabemos que es sí o sí. Si no hay CFDI, no hay deducción. Parece que a veces se les olvida. Pareciera que se olvida. Y otro elemento que se resalta mucho es el famoso complemento de pagos. No tenemos que dejarlo pasar porque el libro en mano es parte del CFDI y si no lo tienes, la dejas muy fácil a la autoridad. No hay complemento de pagos, pues ya ni disputamos de qué es la deducción, ¿no? Para mí es no deducible. Oye, ¿que esto es peleable? Sí, pero si podemos corregir ese tipo de situaciones, hagámoslo. También sabemos el tema de la transferencia electrónica, de que tiene que estar los pagos de las deducciones arriba de 2,000 pesos se realicen a través de pago de tarjeta de crédito, transferencia electrónica. Digamos que esas en la generalidad son los requisitos de forma. Pero hoy la autoridad fiscal se va mucho más a los requisitos de fondo. Recientemente, hace 2 semanas, la autoridad fiscal publicó
un criterio no vinculativo en donde pone como reto para las empresas que tienen que demostrar la materialidad de todos los servicios que reciben, no solamente de partes relacionadas, sino de terceros y no solamente de los servicios especializados que hemos hablado en otras ocasiones, también del tema de de cualquier servicio profesional que reciban las empresas. Esto, ¿cuál es el reto que hoy pueden estar afrontando las empresas que justamente tal vez en un desorden, en un tema de una correcta administración de recursos, no estén documentando qué hay de materialidad? ¿Y a qué vamos con materialidad? ¿Qué debemos entender por materialidad? No solamente es la factura, esa es obvia, debes de tenerlo. Un contrato firmado, que a veces pareciera obvio, pero tampoco lo tenemos siempre, sino la evidencia de que efectivamente recibimos un servicio y que ese servicio fue o es necesario para poder continuar con nuestra actividad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, recibimos un servicio de mantenimiento de equipo de cómputo. Oye, ¿qué evidencia hubo? Pareciera obvio, pues las máquinas están funcionando. No, a ver, hay que documentar a bitácoras qué tipo de mantenimiento se les dio. Si las personas que vinieron a hacer el mantenimiento cuentan con la capacidad para poderlo ejecutar. Entonces, ¿qué pasa con el criterio no vinculativo? Oye, ¿es ley? No es ley, pero la autoridad así te va a fiscalizar. Si eres una empresa que dictamina para efectos fiscales y el auditor no puede tener evidencia de eso, te lo va a revelar en el dictamen como un incumplimiento, puede llegar a ese extremo. Y pues la realidad es que en cuanto vea eso la autoridad fiscal, ya le diste dónde va a hacer su siguiente auditoría. Y ese es el tipo de riesgos que hoy en el precierre podemos estar identificando y comenzando a recopilar. Porque los criterios no vinculativos tienen una peculiaridad, es de... Pues ese es como que siempre ha sido mi criterio. No es de entra en vigor a partir de la publicación y los gastos anteriores no tienen ninguna implicación. No, ese siempre ha sido mi criterio como autoridad y tienes que cumplirlo en cualquier gasto que hayas efectuado en los últimos 5 años. ¿Y este es retroactivo? O sea, ¿se podría aplicar? Es que esa es la cuestión del criterio. No es como una ley que dices, la publicas y es hacia adelante. No, este ha sido siempre mi criterio y me puedo ir hacia atrás. Entonces, creo que justamente hoy en el tema del precierre es fundamental que más allá que ya en un proceso normal verifiques que sí tienes el CFDI, que tienes un contrato firmado, que tienes el complemento de pagos, pues hoy tienes que estar ya volteando a ver el tema de materialidad para ver si no tienes un riesgo fiscal que hoy tienes todavía la oportunidad de estar corrigiendo. Lo mencionabas en el bloque anterior, el tema de materialidad. Y en servicios pareciera que era muy sencillo, pero... No, yo creo que en servicios se vuelve cada día más complicado. Y te digo, si son servicios, como bien apuntabas a él, de temas del mantenimiento del equipo de cómputo, incluso servicios del personal de limpieza. Imagínate todo, qué grado de complejidad se vuelve esto, de que tienes que estar evidencia, bitácoras, fotos, relación de las personas que te están prestando el servicio. Es demasiada la información que hoy en día tienes que buscar controlar. Entonces, nuevamente, el tema de sistemas se vuelve muy importante. Pero yo me voy a un tema que creo que también va más hacia allá, también el tema de la materialidad. O sea, porque a lo mejor en tema nacional, pues aquí te hay un ingreso, hay una deducción, pudieras ahí justificar ciertas cosas, pero cuando es con una intercompañía, o sea, que está en el extranjero, que de repente los famosos management fees, oye, yo te cargué una location, ¿no? O sea, ¿qué materialidad, qué evidencia? Porque incluso ahí sí puedes tener un contrato. A lo mejor el contrato sí lo tienes. Tu factura, pues las facturas de esos países, de muchos de los países, no son tan formales como nosotros. Es una hojita de Excel. Es a lo que voy. Y muchas veces el tema de la evidencia o la materialidad se empieza a volver muy complejo. O sea, ese es un punto, ¿no? Ya a ver si lo estás manejando de la manera adecuada, si existe una retención, no retención, dependiendo del tipo de servicios de que se trate. Pero, digo, déjame llamarlo, si los servicios que recibes de empresas terceras, no intercompañías, se están complicando con esta materialidad, pues no me imagino qué evidencias ahora vamos a tener que soportar con el tema de intercompañías, o sea, lo que pasa es que pagos al extranjero. Intercompañías, pagos al extranjero ya en sí representaba varios retos, ¿no? Como comentaba Fidel, a ver, primero lo que tienes que demostrarle a la autoridad es que no es un gasto a prorrata.
que es un gasto a prorrata. Oye, te asigno este costo desde el extranjero por el simple hecho de tu volumen de ventas. Si eres quien más vende en América Latina, entonces es a quien le cargo más. Oye, tienes tal cantidad de empleados, tienes 100 empleados y en el resto de los países tienen nada más 10, a ti te cargo más. Eso es lo que es típicamente un gasto por rata. Lo primero que tienes que demostrar a la autoridad es que no es un gasto por rata. Porque si lo es, la cantidad de requisitos que te piden, comenzando por el beneficio que puedes recibir de ese servicio que te están prestando del extranjero, cómo impacta el no hacerlo, esa erogación, cómo impactaría en tu negocio. Como bien apunta, hace un gasto por rata, de entrada, el 90% la tienes para atrás. O sea, tienes ese 10% que tienes que cuidar para poderlo deducir y se vuelve bien complicado. Así es, y sobre todo porque la premisa es para en términos de ley es no deducible. Entonces, a ver, demuéstrame lo contrario para que te permita que sea deducible. Brincando esa parte que demuestres, no fue un gasto por rata. Es un gasto que sí tengo, por ejemplo, de diseño de software con base en los equipos de cómputo y usuarios que tengo en México. Ya comienzas a estructurarlo. Volvemos otra vez al tema de la materialidad. En nuestra experiencia es mucho más complicado el tema de materialidad entre partes relacionadas que con terceros. ¿Por qué? Porque se obvia. México es un país que es muy estricto en la forma. Entonces, para otros países, otro tipo de cultura fiscal es, pues a ver, ¿qué otra evidencia quieres? Y entonces ahí es donde se comienzan a complicar los temas. Comentaba Fidel, los famosos management fee. Ahí meten cantidad de cosas que en realidad el SAT a veces se la dejas muy fácil. Cuando te pide el listado, ven, asesoría fiscal desde el extranjero. Y por otro lado, ve acá las facturas que estás pagando tus asesores en México. Dices, explícame qué estás haciendo. O por ejemplo, oye, las decisiones del plan de negocios vienen desde casa matriz y te voy a cargar tantas horas del director de finanzas global o el director de operaciones global. ¿Qué hay detrás de esas 500 horas que me estás cargando? ¿Qué entregable recibí? ¿Qué decisiones se tomaron? Son situaciones que hoy el SAT se enfoca muchísimo en ellas porque sabe que ahí están los puntos débiles de las empresas. Insisto, ya da por sentado que va a haber un contrato, ya da por sentado que efectuaste correctamente la retención, que eso es fundamental. Otro error muy típico que encontramos en los pagos al extranjero es que no haces bien la retención y entonces es no deducible. Y por estos temas que parecían sencillitos son cuando las empresas pierden sus deducciones. Se nos está acabando el tiempo. ¿Les parece? Vamos a un pequeño corte para seguir hablando sobre el tema de deducciones en el precierre fiscal 2024. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos en la recta final de Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el precierre fiscal 2024. Específicamente sobre el tema de las deducciones. Ya platicamos con nuestro experto Azael Apolinar, soy fiscal de Garrido Licona, sobre los requisitos. Ya nos platicabas, Azael, la importancia de estos y que muchos a veces no los consideran. De ahí entramos al tema de pagos al extranjero, que no sé si haya más que complementar de este tema. Yo creo que el tema, sobre todo que se presenta este año, es la entrada en vigor del MLI, que para hacerlo de manera resumida es un documento que complementa los tratados que hoy tiene celebrados México con varios países. ¿Y en qué sentido los complementa? Que tal vez, sobre todo los tratados más viejos, eran muy laxos en ciertas situaciones. Establecimiento permanente, pago de regalías, muchas situaciones en las cuales se aprovechaban de eso laxo, de esa redacción muy antigua, porque eran situaciones muy básicas entonces, para aprovechar los tratados. Entonces, hoy en los pagos al extranjero es fundamental que tengamos dos análisis nuevos en este tema. El primero es si el MLI no me genera
un cambio en lo que yo venía aplicando de manera consistente. Por ejemplo, hoy el MLI también habla de beneficiario efectivo en el pago al extranjero. Antes que decías, a ver, coloco una sucursal, una subsidiaria en determinado país con el que México tiene tratado y a ese país le va a hacer este pago por regalías, este pago por dividendos, para que podamos aprovechar el tratado con México. A la luz del MLI, con este cambio de beneficiario efectivo, te puedes ir a ver, ya para este tratado no me importa que tú le estés haciendo el pago a Países Bajos. Sí. Si el beneficiario está en otro país, entonces es como si lo hicieras directamente a él. Hoy tenemos que hacer ese reanálisis que teníamos en los pagos al extranjero. Y yo creo que es de las partidas, sobre todo, que no deja de ser dinámica. O sea, lo que tú te dijeron el año pasado, más vale invertir y que te confirmen. No hubo cambios, perfecto. O si los hubo, pues en este momento ¿dónde estamos parados? ¿Y qué tenemos que hacer si tenemos una potencial incremento en la tasa de retención que tenemos que estar efectuando? Justamente para eso sirve el precierre, para identificar esas situaciones donde antes era lo cotidiano, hoy por cambios en las normas internacionales ya no es lo mismo. Incluso ahí pudiera también, ¿sabes?, entrar el tema de precios de transferencia. Que a lo mejor si tú estás ahorita teniendo ciertos valores y estás a 2 meses de que cierre el año, puedas ahí ajustar ciertos montos, porque al final, si tú llegas al final del año y esos montos que pagaste al extranjero no están en los valores de mercado adecuados, pues no van a ser deducibles. Entonces a lo mejor estás en tiempo de hacer algún ajuste. Digo, son tantos temas que hay que cuidar en los precierres y que te sirven para evitarte alguna contingencia en un futuro. Son preventivos al final del día. Y sobre todo porque recordemos que hoy día, por ejemplo, en temas de precios de transferencia, como comentaba Fidel, hoy puedes hacer ajustes, documentarlos. Si lo haces después del cierre del ejercicio para la declaración anual, inclusive la persona de precios de transferencia tiene que levantar la mano y avisarle al SAT que se hizo un ajuste en materia de precios. O sea, ya es decirle al SAT, a ver, venías haciendo las cosas mal, a ver, déjame ver qué más estás haciendo. Sí. Justamente la prevención es como una vacuna. A ver, si estoy haciendo algo mal, estoy en tiempo de ver cómo lo corrijo para que no tenga una posible contingencia con la autoridad. Perfecto. Sobre este tema, tenemos otro de los aspectos que nos habías considerado es el tema de intereses, que es importante. Es que ese pago de intereses también puede ser con partes relacionadas en el extranjero. O sea, puede ser en México, pero la mayoría también son con partes relacionadas. Y yo comentaba al inicio del bloque anterior, en el tema de que muchas empresas multinacionales es manera de llevarse recursos, de llevarse utilidades a otros países, porque estos intereses en algunos países que tienen algunos beneficios fiscales pueden no estar grabados y al final entonces no pagan impuestos ni aquí ni allá, y ese es el problema que están vigilando muchas las autoridades. Y con todo esto que dice Asael también tienen que ver cuál es el beneficiario, controlar toda esa parte, porque es lo que ha pasado, y en el pasado se abusaba mucho de esa figura de los préstamos, de sacar dinero a través de préstamos, porque había jurisdicciones donde no acumulabas ese ingreso por ser un ingreso pasivo, había muchos rubros que se cuidaban, y en México tenía la deducción, y entonces era una manera de sacar dinero del país sin pagar impuestos en ningún lado. Es un buen tema. Sí, y sobre todo, mira, hace 20 años, por ejemplo, cuando tuvías un modelo de una transnacional, la deducción de intereses pasaba por default. Sí. O sea, ya ese es, vete a otros rubros, oye, ¿cuánto vas a retener? A ver, aquí sí había retención, siempre ha habido retención, pero la deducción estaba dada por hecho. Sí. No era de, oye, chécame los requisitos, dime qué tengo que hacer. No, ya la daban por hecho. Y justamente en 2005 comienza el tema de capitalización delgada. Pero la realidad es que ese es el segundo eslabón. ¿Qué es lo primero que tengo que demostrar en el tema de intereses? Que son estrictamente indispensables, entiéndase. Tengo que demostrar que el capital que recibí en préstamo lo destiné a la actividad de la empresa o para que la empresa no tuviese una contingencia. Pueden ser temas, digamos, tan obvios como, sí, pedí el préstamo y compré materia prima. Palomita. Oye, ¿qué sucede si tuve que cubrir otras obligaciones corporativas que tenía con ese préstamo? Ahí, hoy, si no lo tenemos documentado, tenemos que dejar en blanco y negro para qué ocupamos esos intereses y que fueron para los fines del negocio. Es el primer eslabón. Sí. Ahora, de ahí se han considerado una serie de restricciones con el paso de año. Lo primero es lo que comentaba Fidel. Si me presta una parte relacionada del extranjero hacia México, tengo que ver que no supera la proporción 3:1.
Ajá. Que básicamente lo que dice es que no te puedes endeudar 3 veces más allá de tu capital con partes relacionadas. Okay. Este tema es bien importante porque nos hemos tocado empresas que dicen, sí, hace 3 años me revisaron, no tenía problema. Sí, ahorita ya viste cómo está el tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio no te modificó los saldos de capital y te lo modificó de enero para acá. Sí. O sea, fue de 16 a 20. O sea, puede cambiar totalmente la película. Cosas tristes así. Exactamente. Entonces, eso puede llevar que una situación que antes tenías bajo control, sí, hoy no lo tengas. Y sobre todo, por ejemplo, ya pasando ese eslabón, yo no tengo préstamos con partes relacionadas. Pero sí traes préstamos. Hay la regla que es la más reciente de 2020 para acá, de los famosos intereses netos. ¿Qué quiere decir esto? A través de una ecuación a partir de tu utilidad fiscal, la autoridad presume que tú estás generando pérdidas o que estás disminuyendo tu utilidad fiscal a través de los intereses. Okay. Ajá. ¿Y esto qué implica? Que eventualmente los intereses a cargo de un año no sean 100% deducibles. Esto cobra trascendencia, si bien puede ser un tema temporal. La propia regla te permite que si hoy no puedes deducir esos intereses, lo puedes hacer en un futuro. El impacto que puede tener una empresa de no hacer 100% deducibles sus intereses es muy significativo. Inclusive te cambia la tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque ya tienes un costo fiscal de por medio. Y sobre todo porque esta regla es general. Le pidas una parte relacionada nacional, es lo mismo que le pidas un banco al extranjero o un banco nacional. No está haciendo ninguna distinción. Hay fórmula, o sea, la propia fórmula te lleva a que si tú tomaste ese préstamo y lo invertiste en activo fijo, probablemente no tengas un problema. Pero resulta que si tomas ese préstamo y lo inviertes en materia prima, tal vez sí tienes un problema. Entonces, es fundamental que hoy las empresas hagan ese análisis de intereses netos para identificar, si traen un riesgo de no deducibilidad, que aunque sea temporal, les puede impactar el negocio. 2, si hoy día pueden reestructurar ese financiamiento que están recibiendo para efectos de que no tengan este impacto, ¿no? Si eso pretendes reestructurar en febrero, cuando estás haciendo tu cálculo de la declaración y te das cuenta que es no deducible, pues te va a ser válida la reestructura para el próximo año. Pero para definitivamente ya no. Entonces, sí es importantísimo que las empresas observen este tema de los intereses. Oye, tengo bien documentado que los intereses están destinados para los fines del negocio. Oye, no hay lugar a dudas, para materia prima. Está bien. Oye, no, ¿sabes que cumplí otras o liquidé otras obligaciones corporativas? Hay que hacer un análisis muy puntual, muy bien documentado de para qué lo destinaste. Oye, ¿tengo préstamos con partes relacionadas al extranjero? Sí. Verifica si no estás rompiendo la regla de capitalización delgada, y ahí lo que hagas no deducible de intereses, eso es permanente. Eso ya nadie te lo va a regresar. Y 3, oye, no tengo intereses con partes relacionadas, pero sí tengo fondeos de bancos nacionales, bancos extranjeros. ¿Cómo me está impactando la regla de intereses netos en mi cálculo y si parcialmente estoy en riesgo de no hacer deducible una parte de sus intereses? Es un tema denso, Fidel. La verdad que el tema de intereses se ha vuelto súper complicado porque hay que seguir varias reglas. Sí. Decías, oye, el tema de la capitalización delgada, y luego ahí han metido más el tema de intereses netos. Entonces ya al final te puedes confundir que, bueno, capitalización estoy perfecto, pero el tema de interés netos puedes tener ahí complicaciones. Entonces sí vale la pena revisar desde ahorita cómo estás, porque incluso si tienes temas de capitalización, pudieras llegar hasta a definir de capitalizar deuda, ¿no? Si es una intercompañía, o hacer muchas cosas para poder cumplir y no estar en esos supuestos. Entonces, son muchos factores que tenemos que ir vigilando, y este precierre te ayuda para definir si te conviene hacer algo o sigues así, porque puedes deducir tus intereses. Exactamente, pero sí es un ejercicio en el cual, si lo hiciste el año pasado, qué bien, es indispensable hacerlo otra vez este ejercicio a nivel precierre. Volvemos al tema de precios de transferencia. Las tasas han estado muy volátiles. Una tasa que era vigente y que cumplía precios de transferencia el año pasado no la cumple este año.
o podría no cumplirla este año, Sí. y ahí también te estás en tiempo de hacer los ajustes. Perfecto. Hasta se nos acaba el tiempo. Recomendación final. Yo creo que la parte del precierre, sobre todo en la parte de las deducciones, ya lo comentamos, es indispensable, es dinámica. Lo que funcionó el año pasado no necesariamente funciona este año, o confirmar que efectivamente todavía puede estar estructurado de la misma Y manera. hay que hacerlo ya porque se está acabando el tiempo. Sí. Esa es la realidad. 2 Ya. meses que se van a ir. Ya se está acabando el año. Sí. Ya viene nada más las posadas, Ya bueno, pasó. el Día de puente. Muertos, Muertos. o estamos en Halloween, Día de Muertos No, y ya, posadas. ya pasó Halloween, Día de Muertos, ya está prácticamente vienen las posadas. Las posadas y vámonos. Entonces, a tomar nota. Hasta la Polinar, socio fiscal de Garrido Licona. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Fidel. Asa, Fidel Camarillo, un gusto, como vicepresidente siempre. del Consejo de Garrido Licona. Gracias por acompañarnos nuevamente. Un gusto, Dani. Mi nombre es Daniel Bauchan y los esperamos el próximo martes en otra emisión de Sin Duda Hashtag Asesórate aquí a través de 98.5 del FM. Hasta luego. Bye.